naturaleza de las cosas. Soy David Suzuki. Durante miles de años, uno de los acontecimientos épicos de la naturaleza, la gran migración de las aves acuáticas por toda Norteamérica, señalaba el cambio de las estaciones. Patos, gansos y cisnes solían cubrir los cielos durante días y días, pero su número ha ido decreciendo paulatinamente y ahora corren un grave peligro. Este año la población de patos descendió en un 25%. Se dice que es debido a 4 años de sequía, pero es algo mucho más complejo que todo eso y que viene sucediendo desde hace décadas. Hoy les ofreceremos una perspectiva singular sobre la crisis a la que se enfrentan las aves acuáticas de Norteamérica. La naturaleza de las cosas. El final de un verano en el Ártico. Aún es agosto, demasiado temprano para el verdadero invierno. La bandada esperará. Durante algunos días o semanas, el sol de otoño permanecerá, pero rápidamente y sin ningún aviso, un frío intenso se apoderará de esta tierra, cerrando las charcas para el invierno. La naturaleza de las cosas. Patos en peligro. Es el momento de comenzar el largo vuelo. Desde las Aleutianas hasta el Labrador, más de 100 millones de patos, gansos y cisnes comienzan la migración hacia el sur. Durante miles de años han viajado por las mismas rutas aéreas, siguiendo las líneas costeras, las cordilleras y los valles de los ríos. En medio del continente, las bandadas aumentan su número con millones de patos procedentes de las praderas donde anidan. En diciembre, alcanzarán las tierras calientes del sur de Estados Unidos y México. La mayoría de las aves acuáticas siguen este camino más que ningún otro, descendiendo por el amplio valle del Mississippi. Hubo en un tiempo incontables cisnes en los valles, donde las aves acuáticas descansaban y se alimentaban. Pero este viejo río desapareció, dragado, vaciado y convertido en un canal para embarcaciones. Ahora existen lugares de parada creados por el hombre para los patos y gansos migratorios. Este, llamado el refugio de Ted Sanks, está situado al nordeste de Missouri. Aquí podemos ver a los cazadores tratando con el guarda del refugio. Algunos tienen ya una reserva para cazar aquí, pero la mayoría tendrán que aguardar su turno. Son las 3:30 de la mañana. Los cazadores de patos han llegado y esperan un día de caza en el refugio de Ted Sanks. Primero se atiende a aquellos que tengan una reserva y después a los demás, apuntados en una lista de espera. Solo algunos de estos podrán cazar. Estos son los afortunados. Sus nombres fueron extraídos de una lotería anual utilizada en todo el estado, que decidirá quién va a cazar en los refugios. Ahora se trata de decidir desde qué escondrijo dispararán.
Estos cazadores no han sido tan afortunados, ya que perdieron en la lotería. Todavía pueden tener la oportunidad de cazar si algún cazador con reserva no apareciese. Pero lo más probable es que vuelvan a sus casas sin hacer ningún disparo. Todavía falta una hora para este amanecer de octubre, cuando los cazadores partan hacia los escondrijos. Es en este momento del día cuando los cazadores encuentran mayor número de estas aves. El día aún está naciendo cuando los primeros cazadores se retiran. Después del vuelo del amanecer, nadie espera encontrar ya mucho a lo que disparar. Aquí se consiguen todo tipo de suministros: barcas, escondrijos, mapas, todo excepto patos. Algunos se quedan esperando algún disparo fortuito, pero la suerte no está a su favor. Hay solamente 15.000 patos en todo el refugio, la mayoría en zonas cerradas a la caza. Hace 3 años, en esta época del año, había unos 300.000 patos aquí. Los cazadores lo achacan a cualquier cosa, excepto a la caza. Algunos creen que las tierras donde anidan estas aves se están deteriorando. Otros nos hablan de cómo las bandadas se van haciendo cada vez más pequeñas, pero no piensan que esto se deba al exceso de caza. Sobre todo tienden a ver este problema como algo que sucede de modo natural. Comentaba uno de estos cazadores que la causa era la madre naturaleza, que se había ensañado con los patos y los gansos. De cualquier modo, los cazadores no son conscientes del impacto de estas matanzas en la población de aves acuáticas. Ya es diciembre. Las últimas aves migratorias se acercan al final de su largo viaje. Las rutas aéreas actúan a modo de embudos, reuniendo a las aves de todo un continente, situándolos sobre estas tierras para pasar el invierno. Es el paraíso de los cazadores. Aquí es donde se lleva a cabo la gran matanza, en estas tierras de los estados del sur. Los estados del norte piden una restricción. Los del sur están a favor de temporadas más largas y de matanzas incluso mayores. Hay al menos 3 especies de patos que están en peligro: el lavanco, el ánade de cola larga y el pato negro. Son las víctimas del exceso de cacerías, sobre todo por parte de los americanos.
El 80% de los patos son empollados en Canadá y el 80% de la matanza se realiza en Estados Unidos. La reserva del lago Swamp, el lugar donde pasan el invierno 150.000 gansos canadienses. Es una zona popular para la caza. Todos los días los gansos abandonan el entorno protegido del lago para buscar alimento en las tierras de labranza circundantes. La ruta de su vuelo les lleva por encima de los fosos de las escopetas. Ready? El lago Swamp es una reserva federal para la fauna, pero funciona más como una trampa mortal que como un santuario para aves acuáticas. Las aves que entran o salen de la reserva tienen que sobrevolar un cerco de fosas de escopetas que se encuentran dentro de los límites de la reserva. Y por fuera de los límites hay un segundo cerco en terreno de propiedad privada. Las reservas americanas para las aves acuáticas apoyan un comercio en auge de las propiedades vecinas. Existen 186 reservas en los Estados Unidos. Todas ellas, excepto 8, permiten la caza. Con frecuencia las aves vuelan a demasiada altura para ser disparadas, pero muchos cazadores disparan de cualquier modo. Por cada 3 patos que se matan, 2 quedan mutilados. Y nada se hace para recuperarlos. Para los cazadores es muy frecuente ver cómo sus disparos no matan un ave en el acto y ésta continúa volando una vez herida. Los informes de los cazadores indican que alrededor de 12 millones de patos y 2 millones de gansos son gravemente mutilados cada año en Norteamérica. Por cada ganso o pato que se mata, se hacen al menos 12 disparos. Algunos de estos disparos siguen matando incluso mucho después de haberse apretado el gatillo. Los perdigones pueden ser recogidos por un ave carroñera cuando se alimenta de un ganso o un pato muerto. Si ingiere los suficientes perdigones, puede morir envenenado por el plomo. Este tipo de tóxico es ahora una causa significativa de la muerte de águilas en los Estados Unidos. Esto son perdigones de plomo. Se calcula que los cazadores disparan cada año unas 3.000 toneladas de este plomo en el ambiente. Gran cantidad de ellos van a parar a los terrenos en donde se alimentan las aves acuáticas. Estas recogen el plomo junto con la arena empleada para triturar las semillas en sus mollejas. Pero también trituran los perdigones y si la cantidad es suficiente, las aves mueren en cuestión de semanas por envenenamiento de plomo. El plomo destruye la capacidad de la sangre para transportar oxígeno y nutrientes. El ave puede tener bastante comida y no obstante morir de hambre. Pero los perdigones existen desde hace mucho tiempo y no son tóxicos para las aves acuáticas. Se afirma que estos carecen de fuerza para matar y a pesar de más de 100 estudios realizados, aún no se ha resuelto esta controversia. Este es otro ejemplo de la ofuscación y el politiqueo que ignoran el problema de base. No se está haciendo mucho. El plomo se sigue utilizando y las aves continúan muriendo envenenadas por esta causa.
Estos patos parecen casi idénticos, pero se trata de dos especies diferentes. Y existen otras especies que son incluso más parecidas. Muchos cazadores no pueden distinguir un pato de otro, aunque los vean de cerca. Imagínenselos volando allá arriba a toda velocidad, con lluvia, niebla o tal vez con poca luz. Al amanecer o al anochecer. ¿Podrían distinguirlos? Pues claro que no. Y esta es la cuestión. Todo el sistema encargado de las aves acuáticas de Norteamérica se basa en asumir que los cazadores pueden distinguir los patos en el campo y por tanto disparar selectivamente. Tomemos la historia del porrón común. El porrón común ha sido durante mucho tiempo el pato más apreciado de las rutas aéreas del centro y el sur de Mississippi. Los cazadores lo llaman el patrón de oro. Fue principalmente este pato el que hizo de las marismas del lago Manitoba una de las zonas de caza más célebres del continente. Los patos eran tan abundantes que los cazadores podían disparar hasta que sus escopetas estuviesen ardiendo. Se podían matar veintenas en un día. Los ricos y famosos venían a cazar, entre ellos el duque de Cornwall, más tarde coronado Jorge V, rey de Inglaterra. Inevitablemente se mató al porrón común en exceso y su número comenzó a descender. El biólogo Albert Hoffman fue el director de un centro de investigación de aves acuáticas en estas marismas durante más de 30 años. En 1963, al descubrirse el peligro que corría el porrón común, se le situó en la lista de especies a proteger. La caza de este pato estaba completamente prohibida. Sin embargo, en el otoño de 1963, en estas marismas, el porrón común era el segundo ave en producción de huevos, al principio de la temporada. Primero el lavanco y después el porrón común. Los cazadores, que distinguían al porrón común, al advertir que habían dado caza a una especie protegida, lo arrojaban entre los juncos. Pero pronto se demostró que este ave era cazada en exceso. Aunque fuera de modo legal. Estamos parados en la transversal 20/2. Son las 18:15, código 0. Allá vamos, ahí tenemos patos de cola larga. Una patrulla del Servicio de Pesca y Fauna de los Estados Unidos inicia en primavera el recuento anual de los patos en las tierras de Manitoba. Otras patrullas sobrevuelan los campos y praderas de los estados del norte. A este recuento seguirá otro en julio, y la combinación de estos números servirá para determinar las temporadas y restricciones de la caza de patos el próximo otoño. Biólogos del Servicio de Protección de la Fauna canadiense realizan estudios del terreno para revisar los recuentos aéreos sin perder de vista las condiciones del hábitat donde anidan las aves, ya que este es un factor crítico a la hora de predecir el tamaño de la bandada que volará en otoño. Los años de sequía suponen niveles de agua más bajos y por tanto menor número de patos. De un año a otro toman nota de las charcas que se secan y de aquellas que se pierden a causa de las excavadoras y los arados. Canadá y los Estados Unidos han trabajado conjuntamente en esta investigación durante más de 30 años. Pero cuando este estudio muestra que el número de patos es demasiado bajo, la cooperación se acaba. Canadá ha restringido la caza en varias ocasiones, esperando que los Estados Unidos hicieran lo mismo. Pero no ha funcionado así. Dale Caswell es un biólogo del Servicio de Protección de la Fauna canadiense, especializado en aves acuáticas. Por ejemplo, en Manitoba teníamos un problema hace años.
y hubo una ley muy restrictiva desde 1973 hasta 1978. Durante ese periodo se mantuvieron las restricciones. Al mismo tiempo, en las rutas de vuelo de Mississippi todo permanecía igual, incluso con mayor permisividad, ya que tenían división de zonas y prolongaciones experimentales de temporadas, algo muy ingenioso. Entonces, en 1978 se produjo un descenso dramático en la población de patos en todo Canadá. Las recomendaciones de los biólogos no sirvieron para que se restringieran las temporadas, basándose en que esto se haría en las rutas de vuelo, sobre todo en la zona central de Mississippi, pero no fue así, manteniéndose la temporada de 1978 igual a la del año anterior. La historia del pato negro nos ilustra el problema. La intromisión crónica de la política en la gestión encargada de las aves acuáticas. Durante 30 años, las poblaciones de patos negros han ido decreciendo desde 4 millones hasta 1 millón o menos. Una y otra vez, los intentos de proteger las especies han sido frustrados por la intromisión de la política. A lo largo de décadas, encontramos documentación sobre esta triste historia. Se trata de una crónica de chapuzas burocráticas y manipulaciones. Un ejemplo. Un alto funcionario que dijo: si privamos a los cazadores del pato negro en este estado, sería perjudicial para su bienestar sociológico. O esas historias de jefes que manejan a los biólogos en su propio interés. La cuestión es que no existe un sistema de protección de aves acuáticas que funcione. Hay muchas cosas que pueden acabar con los patos y con los gansos. El mal tiempo, las enfermedades, los animales de rapiña, pero la caza es un factor decisivo que deberíamos ser capaces de controlar y no lo hacemos. ¿Por qué? La respuesta es el dinero. Los cazadores de aves acuáticas gastan mucho dinero y muchos negocios como este dependen de ellos. Tim Boyle es el director general de Columbia Sportswear, en Portland, Oregón. Sí, consideramos al cazador de aves acuáticas entre aquellos que más dinero gastan. Constituyen por lo menos un 20% de nuestros ingresos, y todo en artículos de alquiler muy caros y equipos muy especializados. Ahí es donde se centra nuestro negocio. Los cazadores americanos gozan del favor de los políticos y funcionarios porque aportan mucho dinero a la economía y al gobierno, y se les escucha porque están organizados. Este es el cuartel general de Ducks Unlimited, en Canadá, en Winnipeg. El personal de Ducks Unlimited gastará alrededor de 40 millones de dólares este año, unos 5.000 millones de pesetas, en mejorar las zonas de charcas canadienses. Casi todo ese dinero se obtendrá del 500.000 de miembros de las organizaciones de Estados Unidos. La gran sequía de los años 30. Las charcas se secaron y la población de patos en las praderas disminuyó drásticamente. Ducks Unlimited fue fundada por adinerados deportistas americanos. Empezaron creando zonas de charcas en Canadá para mejorar la caza, sobre todo en los Estados Unidos. Ducks Unlimited ha construido hasta ahora más de 2.000 proyectos en Canadá, que aumentan sustancialmente la producción de patos. Pero Ducks Unlimited también ha invertido su dinero en los Estados Unidos para abogar en contra de las restricciones de la caza. Los críticos se cuestionan si Ducks Unlimited constituye una ganancia neta o un inconveniente para las aves acuáticas. La raíz del problema está en el poder político que tienen los cazadores de aves acuáticas en organizaciones como Ducks Unlimited, especialmente en los Estados Unidos. Si hay algo que aprender de todo esto es el que paga siempre manda. Los cazadores de aves acuáticas están invirtiendo millones en las zonas de charcas, licencias y en la compra de artículos de caza. Están comprando poder político que después utilizan para eliminar las restricciones de caza y mantener alto el nivel de matanzas. Pero aquí hay un problema. Están utilizando la misma influencia para proteger los hábitats en estado crítico que un gobierno por sí solo probablemente no tendría el valor de utilizar.
El mejor ejemplo de todo ello lo tenemos en California. Estos son gansos de las nieves. Han volado 9.000 kilómetros desde la isla de Wrangell en la Unión Soviética. Su destino, el Valle Central de California, el lugar donde pasan el invierno casi un 20% de las aves acuáticas de Norteamérica. Los patos y gansos, desde las praderas del oeste hasta las aleutianas, convergen en el valle. Están muy apiñados, pero no tienen otro lugar donde ir. Estos son gansos Caplin, una especie de Canadá. El exceso de caza en Alaska ha dispersado a esta población y casi todos los supervivientes pasan el invierno aquí, en el Valle Central. El valle es de vital importancia para las aves acuáticas, pero este lugar es cualquier cosa menos seguro. Desafortunadamente para las aves acuáticas, las zonas de charcas del Valle Central son además las tierras de labranza más valiosas de Norteamérica. Todo un 5% de este 1,5 millones de hectáreas ha sido destinado a la agricultura. Casi todo el hábitat restante es propiedad privada de los clubes de patos. Algunos clubes, como este, han crecido hasta adquirir el tamaño de un pequeño pueblo. Los cazadores de California tienen dinero y lo han utilizado para salvar lo que queda de las zonas de charcas de la agricultura. Hay más cazadores en California que lugares para cazar. Los cientos de clubes privados de patos y gansos tienen todos sus propios terrenos de caza, pero la mayoría de los clubes están llenos y no admiten nuevos miembros, o son tan caros que solo están al alcance de los más ricos. Para miles de cazadores, eso conllevará no poder cazar más que en reservas federales o estatales. En California significa hacer cola y frustrarse a menudo. Algunos cazadores no han podido entrar, incluso habiendo llegado la noche anterior. Parece ser que es necesario estar en el refugio 24 horas antes, para asegurarse de poder entrar. Esto suele ser muy frustrante para la mayoría de los cazadores, que en ocasiones vienen desde muy lejos. Las reservas son pequeñas, y para escapar de las escopetas las aves se amontonan en el reducido espacio que les queda. Pero ahora, esta aglomeración constituye un peligro en sí mismo. Es a finales de noviembre cuando una enfermedad mortal, la peste aviar, hace su aparición en el Valle Central. Un equipo del Servicio de Pesca y Fauna inicia la desagradable labor de recoger a las víctimas. Las aves muertas son retiradas de las reservas lo más rápidamente posible para detener la propagación de la enfermedad, pero realmente no hay medidas preventivas. El objetivo es simplemente evitar que se convierta en una epidemia.
Ha habido una enorme mortandad desde que la peste se transmitió de las aves domésticas a las silvestres en los años 40. 35.000 patos solo en este montón. El brote suele comenzar en los gansos de las nieves, tal vez porque viven siempre agrupados. Pero pronto se transmite también a los patos, porque recoger e incinerar las aves muertas no ayuda a descubrir la raíz del problema, es decir, la gran aglomeración existente en las tierras donde estas aves pasan el invierno. La bióloga Kazi Osugi examina las aves para confirmar la presencia de peste. Los síntomas son fáciles de reconocer, reveladoras lesiones de color rojo en los órganos internos. Se trata de una enfermedad reciente en Norteamérica. Comenzó a mediados de los años 40, pero ahora lo vemos como una enfermedad que se extiende sin parar. Se da en todas las rutas de vuelo de Norteamérica, en las tierras para pasar el invierno, en las de primavera y en las zonas de cría. Así que no existe ninguna zona donde se concentren las aves en la que no haya peste. Nadie sabe cuántas están muriendo, por la peste o por otras enfermedades propias de las aves acuáticas. Desde luego, millones cada año. Pero sí sabemos que una de las causas principales es la reducción de los hábitats. El trabajo de este hombre consiste en conducir a las aves acuáticas lejos de sus reservas. Esta es la Reserva Nacional de Fauna Casterson, en el Valle San Joaquín, de California. Las zonas de charcas se han convertido en una trampa mortal para estas aves. Están contaminadas por sales que se filtran desde las tierras de cultivo, acumulándose en las charcas. Los terrenos del Valle de San Joaquín contienen sales y metales pesados depositados aquí por un océano que hace tiempo cubría estas tierras. Ahora es un paisaje desértico y nada crece sin riego. Pero el agua para el riego, al igual que el terreno, contiene sal. Cuando ambas se mezclan, forman una combinación mortal. El agua de riego se encuentra aprisionada sobre una capa impermeable de arcilla a 3 metros por debajo de la superficie. Al acumularse, el agua lleva sales y metales pesados a la superficie, donde se concentran por la evaporación. Se instalaron acequias para llevarse el agua, pero eso creó un nuevo problema. ¿Qué hacer con el agua salada? En teoría, la respuesta era el canal de drenaje de San Luis, un canal de hormigón que llevaría las aguas residuales a la bahía de San Francisco, a 200 kilómetros. Pero los residentes en la zona de la bahía se opusieron y se paralizó su construcción, accidental o intencionadamente, a la altura de la reserva de Casterson. Y aquí fue donde se vertieron las aguas contaminadas. Al principio de los años 80, las charcas de la reserva fueron destruidas por agentes contaminantes, entre ellos el selenio, un elemento altamente tóxico. Un análisis de los insectos de la reserva reveló una concentración de selenio en su organismo 130 veces al nivel normal. Las aves que anidaban aquí se alimentaban de estos insectos y concentraron esta sustancia letal en sus cuerpos. En 1984, casi la mitad de las crías nacidas en la reserva presentaban deformaciones. Un horrible espectáculo de cuerpos sin dedos en los pies, sin ojos y con picos torcidos. Se ha tomado la decisión de acabar con esto y drenar toda la reserva. Casterson se mantendrá cerrado indefinidamente, pero este puede ser solo el primero de una serie de desastres en California.
El cortar el riego significaría el fin de la agricultura para cientos de miles de hectáreas. Así que las sales se van acumulando y los canales de drenaje continúan funcionando. Y a falta de un sitio mejor, se deposita este agua en otras zonas de charcas utilizadas por las aves acuáticas. Podrían perderse una tercera parte de los restantes hábitats de invierno. Es primavera en las praderas canadienses. Los gansos llegan muy al principio de la temporada, pero tienen un largo camino que recorrer. Muchos anidarán cerca del océano Ártico. La mayoría de los patos harán sus nidos en las tierras centrales de las praderas, en el continente. Es un país de incontables lagos y canales, y de cada vez más tierra de cultivo. Durante casi 50 años, Albert Hochbaum ha observado el regreso de los patos en primavera a las marismas del lago Manitoba. Solían llegar aquí un día de primavera con los vientos del sur. Llegaban como a media tarde, como viejos amigos, y después, en los años 70 y 80, uno se da cuenta de lo que dijo Richard Carson sobre la primavera silenciosa. Y sales y esperas, pero solo puedes ver un par de ellos, aquí y allí, o una bandada pequeña en el cielo. Hace solo unos años se podían ver cientos y miles. Cuando comienzan los rituales de apareamiento, se hace evidente que muchos patos no volvieron de las tierras donde pasan el invierno. La caza, la enfermedad y otras causas han acabado con más de la mitad de los patos que volaron hacia el sur el pasado otoño. Hubo un tiempo en que los patos podían recuperarse de esa pérdida, e incluso de más, pero ahora la suerte no está a su favor. Las hembras ponen los huevos y los incuban. Durante 35 días estarán expuestas al constante peligro de los animales de rapiña. Sus posibilidades son escasas. Cuando se destruye un nido a principios de la temporada, los patos pueden intentarlo de nuevo, pero es probable que vuelvan a fracasar. Ahora, en las praderas, menos de un nido de cada 5 producirá crías. Hace 30 años casi la mitad de los nidos lo lograban. Hay muchas causas. La agricultura intensiva de hoy destruye un mayor número de nidos en los campos de labranza. Muchos nidos se pierden al quemarse los rastrojos. El fuego es útil para el granjero que quiere cortar heno el próximo otoño. Para las aves acuáticas es devastador.
Cada año quedan menos sitios para que aniden las aves acuáticas. Los granjeros drenan las marismas porque consiguiendo nuevas tierras de cultivo obtienen un mayor contingente de grano. Muchos granjeros no tocan las charcas, pero trabajan toda la tierra hasta la orilla de las marismas. En la estrecha franja que queda es fácil que los animales de rapiña encuentren los nidos. Para las aves acuáticas el más destructivo de estos animales es el zorro rojo. Hace un siglo el zorro rojo era desconocido en las zonas de las praderas donde anidaban los patos. Pero cuando los colonos eliminaron al lobo de las praderas y a la mayor parte de los coyotes, el zorro rojo se trasladó aquí. Marsa, parece un buen sitio para empezar. Parece que entra bien. Alan Sargent y su ayudante Marsa Saboda van a excavar en la guarida de un zorro en Saskatchewan. No van detrás de sus crías. Estas no sufrirán ningún daño. Alan Sargent está aquí para recoger evidencia acerca de la cantidad de patos que matan los zorros. La guarida es extensa y tendrán que hacer numerosos agujeros hasta encontrar el lugar donde se han estado alimentando a las crías. Aquí hay un par de patitos y aquí algunas partes sueltas. Hay muchas. También hay algunas plumas de pato y unos huesos que probablemente serán del año pasado. Y también hay más partes sueltas. Lo que busca Alan Sargent son las plumas. En su laboratorio de Dakota del Norte las clasificará y elaborará una lista con todas las aves que los zorros han matado. Y está aquí. Estas son de un ánade de cola larga. Y parecen del ala contraria, ¿no? En su trabajo con el Servicio de Protección a la Pesca y la Fauna de los Estados Unidos, Alan Sargent lleva analizados los restos procedentes de más de 300 guaridas. Su conclusión es que ahora los zorros rojos están matando casi 1 millón de patos por año, sobre todo hembras incubando huevos. Lo que estamos viendo aquí parece un buen montón de comida, pero en realidad no es tanto. En una guarida como esta suele haber entre 2 y 9, o tal vez 10 zorros, pero lo normal son 5 o 6. Y a lo largo de la primavera consumirán unos 130 o 180 kilos de comida que consistirán en cualquier presa de la zona. En este caso, numerosas aves acuáticas, sobre todo patos. Una familia de zorros se podrá llevar 40 o 50 aves en una extensión de 4 o 5 kilómetros cuadrados. Merece la pena recordar que nosotros mismos creamos el problema de los zorros, al matar otros animales de rapiña. Al matar ahora los zorros, solo complicaría más el error. La solución es dejar al zorro y al coyote tranquilos y la naturaleza se encargará de restablecer el equilibrio. Los patos suelen tener una docena o más de crías. Es el modo en que la naturaleza se protege contra las inevitables pérdidas. La protección también procede de la experiencia de las aves de más edad, las cuales pierden muchos menos patitos que las más jóvenes. Pero la mortalidad es tan alta que hay pocas hembras que vivan lo suficiente como para llegar a ser madres con experiencia. Siempre ha existido un exceso de caza, pero las grandes matanzas del pasado son insignificantes cuando se comparan con las matanzas acumulativas de millones de cazadores de nuestros días. Hubo un tiempo en este continente en que las aves acuáticas podían encontrar un lugar en nuestro sistema. A nuestros abuelos les importaba poco la conservación de la naturaleza, pero su ritmo de vida era más lento y su influencia sobre la tierra estaba limitada.
Hoy en día contamos con la tecnología para ejercer un impacto mucho mayor sobre la Tierra, pero esto puede no ser perjudicial. Clarence Davis es agricultor cerca de Brandon, Manitoba. Eso de que la mejor agricultura y la fauna son incompatibles es solo un mito. Si nos fijamos en lo que se hacía hace 20 años, bueno, es lo que estamos haciendo aquí hoy. Es mucho más beneficioso para la fauna y no amenaza el hábitat. La semilla se planta directamente sobre los rastrojos del año anterior sin arar la tierra. A esto se le llama agricultura de cultivo cero. El rastrojo detiene la erosión y además actúa como cubierta protectora para los nidos de los patos. Clarence Davis piensa que lo que beneficia a las aves acuáticas también beneficia a su tierra. Por eso cultiva trigo de invierno. Este nido está aquí gracias al trigo de invierno. Este campo se sembró el otoño pasado y no se recogerá hasta la siega, así que tiene una gran probabilidad de sobrevivir. El trigo de invierno tiene varias ventajas. Detiene la erosión, que es un problema habitual aquí, sobre todo en estos años de sequía. Sí, podría secarse por completo. En vez de drenar las charcas, como tantos otros agricultores, Clarence Davis se dedica a crear otras nuevas. Invitó a Dash Unlimited a construir una charca y él mismo construyó 2 más. Estas charcas retienen un agua realmente necesaria y además constituyen un hogar para las aves acuáticas. Clarence Davis piensa que todas las granjas deberían dedicar algunas hectáreas a la protección de la fauna. Él ha proporcionado a estas aves una especie de santuario donde se encuentran a salvo de los cazadores, pero puede que haya muy pocos patos que lo utilicen. Existen ya muchos hábitats sin utilizar, como el de las marismas del lago Manitoba. No hay mejor lugar que este para anidar, pero se encuentra prácticamente vacío debido a que se han matado demasiados patos. Mientras creamos que todos los dólares que entran en Canadá desde los Estados Unidos pueden hacer que fabriquemos patos aquí y los mandemos allí para que los maten. Mientras creamos en esto, el fin de las aves acuáticas estará muy cerca. Las aves acuáticas están en grave peligro, pero hay algo que sí podemos hacer. Por ejemplo, eliminemos el plomo utilizando solo perdigones de acero. Deberíamos construir reservas donde no se permita la caza. Y eliminemos la política de la gestión en materia de aves acuáticas. Pero a largo plazo tenemos que reflexionar sobre la tan asumida idea de que las aves acuáticas están ahí para que dispongamos de ellas a nuestro antojo. Deberíamos preguntarnos si se puede seguir justificando la matanza de otras criaturas por puro placer. Y es que se puede poner un precio al valor espiritual que supone contemplar el cielo repleto de aves que nos recuerdan el interminable ciclo de las estaciones, la constante renovación de la naturaleza y la belleza del entramado de la vida.